Muy buenas noches, bienvenidos a Control Noticias. Yo soy Arturo Rodríguez y ya estoy viendo en los comentarios que nos dicen que seguro se nos hizo tarde. Y no, no se nos hizo tarde, aquí estamos, las 20 horas con 3 minutos, ya 4 minutos, listísimos, como Cuatro siempre, ya. para pues comentar, dar información, sobre todo dar información, ponerla en contexto y como cada oportunidad, darle las gracias a Alfredo Dávila por el privilegio de su voz y de su compañía en este espacio. Hombre, Arturo, al contrario, el privilegio es mío. Es un gusto para mí poder compartir este espacio contigo y por supuesto, con toda la audiencia, con todo el auditorio. Muchas gracias, Arturo. Y bueno, pues muy buenas tardes, noches y listos. Vamos a arrancar para tratar pues de tocar la mayor parte de los temas, que son muchos los que tenemos ahora por analizar, por comentar. Es un día, bueno, ya todos los días son intensos, ¿no? Creo que Sí, ya. sí. El caso es que hay muchas notas y bueno, el día de hoy se formalizó un nuevo cambio en el gabinete con la salida ya anunciada previamente de Arturo Herrera como secretario de Hacienda. Arturo Herrera que fue pues creo que personaje muy confiable para el presidente López Obrador Para el, pues, tras la renuncia escandalosa, por cierto, de Ursúa. de Carlos Ursúa, el primer secretario de Hacienda, pues que se fue dando portazo, ¿no? Pues acusando algo que con toda seguridad es cierto, el hecho de que pues no pudo operar como secretario de Hacienda debido a la incidencia que en el sector hacendario tenían pues gente como Alfonso Romo y Raquel Buenrostro, la titular del SAT. Entonces esto le complicó mucho las cosas a Carlos Ursúa, que al final pues fue calificado por el presidente López Obrador como un hombre con ideas neoliberales que no encajaba en su administración. Acabó mal eso, designó a Arturo Herrera. Y Arturo bueno, Herrera. creo que hay una coincidencia más o menos generalizada en los medios especializados en economía, como el financiero, el economista, etcétera, sobre todo el financiero, que le dan pues una buena calificación a Herrera durante su gestión como secretario de Hacienda, Alfredo, particularmente pues porque los efectos económicos de la pandemia fueron para lo que pudo ser moderados y eso se le atribuye pues al desempeño Pues sí. de Arturo Herrera, al que por otra parte se le señala o se le acusa una decisión que yo no estaría tan seguro que fuera de él. Me parece que es una decisión del propio presidente, como lo fue no incentivar la actividad o la situación económica de la micro, pequeña y mediana empresa, inclusive de la gran empresa. No hubo exenciones fiscales, no hubo condonaciones, no hubo programas de apoyo de estímulo, no hubo subsidio, y esto pues ha sido uno de los aspectos más criticados desde el arranque de la pandemia, sobre todo desde el mes de abril más o menos del año pasado, cuando estábamos en pleno confinamiento. Se fue radicalizando en los meses siguientes, hubo pronósticos muy negros para la economía mexicana por esa decisión, y el presidente López Obrador se mantuvo en todo momento, ¿no? Diciendo, no les vamos a dar dinero porque donde hace falta es con los pobres y tal, y no les dio. No Entonces, les dio nada. al último, pues ahí medio va, creo que caminando la recuperación económica, principalmente con el indicador de empleo y las perspectivas de crecimiento económico, pero al final parece que aún estos medios tan críticos para el actual gobierno como el financiero le dieron una buena nota de calificación. Sí, sin duda alguna. Yo me acuerdo mucho de Arturo Herrera cuando cuando lo nombran, cuando lo nombran precisamente como secretario de Hacienda. Es que el tipo, vamos, estaba angustiadísimo, tenía una cara que tú lo veías y no sabías
la verdad, si burlarte o compadecerte del hombre, porque vaya, y fue pobre, ¿no? Los memes, ya sabes, además, la raza, digo, quienes ya tienen mucho ingenio para hacer memes, la verdad es que se dieron gusto haciéndole memes a este hombre, que a pesar de eso, ¿no? De su aspecto así un poco, pues estaba asustado, no sé, nunca nos ha aclarado qué era, si era miedo, angustia, yo no sé. Pero lo cierto es que no lo ha hecho tan mal. Y también, Arturo, bueno, ya lo adelantabas tú, ¿no? Lo cierto es que algunas decisiones que se le achacaron a él, malas decisiones, como el de esta de las pymes, eh, las pymes y las más grandes empresas también. Las pymes son las pequeñas y medianas empresas. La verdad es que, a ver, ¿a quién le puede quedar duda conociendo al presidente el López Obrador? ¿A quién le va a quedar duda de que fue una decisión de él? Dijo, no va a haber, no, ya no les voy a dar dinero. Bueno, tú lo acabas de decir, así lo dijo, no, ya no hay dinero. El dinero es para los pobres, esto es a ver cómo le hacen. Y no les dio nada. Entonces, pues sí, no lo hizo, parece que no lo hizo mal este hombre que yo lo vi hace, me parece, un par de semanas o un poco menos, en una entrevista muy extensa que le hicieron y ya tenía otro talante, incluso yo lo vi ya sobrado, pues hablando prácticamente ya como director o presidente del Banco de México. Sí, y es un tema todavía complejo porque Sí. pues ahí las cosas todavía no están definidas, todavía no están claras, ¿no? Alejandro Díaz de León, que es el actual gobernador del Banco de México, Gobernador del Banco de México, sí. no está en posición de querer dejar el cargo. Claro. Claro, no es la primera vez que el presidente López Obrador se mete a un organismo autónomo para colonizarlo. O sea, ya lo hizo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo hizo con la Comisión Reguladora de Energía, ha posicionado gente en el INE, ha posicionado gente en el tribunal, en la Suprema Corte. Y bueno, a final de cuentas, pues es más o menos lo que hacen los presidentes con este tipo de organismos. Ponen a los que ellos quieren, en los que ellos confían, aun cuando en este caso pudiera ser un tanto conflictivo el relevo. Habrá que ver cómo se dan las cosas en el entorno del legislativo y en la Junta de Gobierno del Banco de El México. Banco de México. Pero evidentemente, pues sí, es el anuncio, es la carta del presidente López Obrador y habrá que ver, insisto, cómo se desarrolla este proceso, porque pues quizás un aspirante natural en caso de que Díaz de León quisiera dejar la gubernatura del Banco de México, pues sería otro López Obradorista muy connotado, como lo es Gerardo Esquivel, que ya está ahí, es vicegobernador, tiene sus propios méritos, sus propios atributos, pero bueno, estas dinámicas creo que también nos resultan nuevas en la medida en la que el actual gobierno no suele conciliar, ¿no? Creo que suele más imponerse porque generalmente relacionan la conciliación política con la corrupción. Y entonces lo que en otro momento sería lo mismo, la imposición de un actor en la gubernatura del Banco de México enviado por un presidente, pero planchadito, arregladito, para que no sea conflictivo, más o menos dialogando con las diferentes facciones, etcétera. En este caso es así como de golpe y porrazo, va, Sí, Arturo sí, Herrera, sí. ¿no? Y claro, eso genera turbulencias. Cuando se trata de la cuestión económica, cualquier cosa de esta naturaleza genera turbulencias. Ahora, yo creo que el análisis elemental me parece que debe partir, Arturo, amigos, de por qué, por qué ya no quiere el presidente López Obrador a Díaz de León como gobernador del Banco de México.
Alguien podrá decir, bueno, es elemental, pues no es de su gente. Sí, pero a ver, ya son estamos a la mitad del sexenio. Prácticamente, para hechos prácticos, estamos a la mitad del sexenio, ya llegamos a la mitad del sexenio. ¿Por qué no quiere el presidente López Obrador a Díaz de León? La Conseja Popular, y nótese, yo no estoy hablando de hechos consumados, yo no estoy hablando de los trascendidos. Se dice, no, bueno, es que Díaz de León se negó a entregar parte de las reservas del Banco de México, lo cual por otra parte pues no es fácil, no es moco de pavo, o sea, ese dinero respalda al gobierno mexicano, los recursos, las reservas del Banco de México respaldan al gobierno, al país, al Estado mexicano, no es tan fácil disponer de ellas. Sin embargo, bueno, insisto, ha trascendido y la Conseja Popular dice, no, pues es que Díaz de León no quiso, se negó a entregarle recursos al presidente precisamente porque sería muy grave disponer de ellos. Y entonces el presidente toma la decisión de decir, bueno, pues ¿sabes qué? Ya una vez que termines, te vas y entra Arturo Herrera. Pero así, con ese tono, Arturo, en esa dinámica, muy de, no lo quería decir, pues lo digo, muy de cacique de pueblo. A ver, quítame al comandante de policía y ponme ahora a mi compadre fulano. A ver, pues no, esto es mucho más delicado, me parece, y puede traer consecuencias. Ya quien llegue, Arturo, tu tocayo Arturo Herrera, o como tú decías, este hombre Gerardo Esquivel, es lo de menos. El hecho es de que todo indica que está quitando a Díaz de León por algún motivo. Y el único motivo que ha trascendido es eso, ¿no? La posibilidad de que Díaz de León se haya negado a entregarle parte de los recursos que constituyen las reservas del Banco de México. Sí, es el reclamo aparentemente tenía que ver con la idea de requerir recursos pues para repartir más lana en estos programas de ayudas económicas en efectivo que, Pozo sin fondo. pues sí, pero bueno, en la perspectiva presidencial, por como la he explicado, es que se trata de incentivar el gasto abajo, ¿no? Así Sí, literal. sí, Es para, literal. para que haya gasto abajo, hay consumo y con eso se activa la economía. Esa es la Sí, idea. pero se acaban los recursos para estarles dando permanentemente a los de abajo. Exacto. Híjole, Entonces, pues es un tema complejo en el que además también convergen diferentes aspectos ideológicos, no sí, necesariamente técnicos, ¿no? sí, Eh, sí, y bueno, en el corte final, al menos en lo que tiene que ver con Hacienda, pues parece que no le salió tan mal. Digo, sí, sí, no, debemos reconocer a Arturo Herrera, no lo hizo mal. Sí, yo el día que lo presentó dije, caray, le veías la cara a este hombre y decías, esto va directo al despeñadero, va a ser un desastre. Pero no, es decir, nos engañó con una cara de compungido. Pero no, a final de así los cuentas, suscritos, sí, 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 pero no lo ha hecho mal. La verdad, se ha dicho, no lo ha hecho mal. Ojalá que las razones que tenga el presidente, porque es el presidente quien quiere quitar a Díaz de León y poner a Herrera o a Conrado, no, Gerardo Esquivel, eh, ojalá que sus motivos, los del presidente, no sean eso que ha trascendido de que quería disponer de las reservas del Banco de México para seguir entregando apoyos directos a los más necesitados, a las clases más necesitadas. Ojalá no sea ese el tema, porque estaríamos asistiendo a un autoritarismo que en demérito de la situación económica del país, de su imagen en los círculos financieros mundiales, y que finalmente pues impacta en temas importantísimos como la inversión extranjera y consecuentemente pues el empleo en este país. Es decir, es una cascada. Ojalá no venga por ahí el asunto y que bueno, que Herrera pues si diera tan buen resultado
como en Hacienda, pero insisto, debe llegar con un proceso aseado, ¿no, Arturo? Sería terrible que Herrera llegara a la gubernatura del Banco de México con esa imagen, ¿no? De la imposición, Sí, por autoritarismo. sí, a ver si tienen la habilidad para plancharlo mejor que Sí. en otros procesos, ¿no? CNDH, por ejemplo, fue desastroso, No, terrible. ¿no? Y al último, pues un perfil muy respetable, como lo es Rosario Piedra Ibarra, terminó golpeadísima, tanto que me parece que no ha podido levantar cabeza desde entonces, además de Pues los sí, propios errores que ha cometido, ¿no? para empezar no se le ha visto, o sea, no da señales de vida. No, Es que esa es la verdad, no ha dado señales de vida Rosario Piedra y Ibarra. cuando las dio, pues con una tergiversación ahí, el caso San Juana Martínez, ¿no? Una funcionaria Híjole, del sí. Estado mexicano que ella, pues declara una periodista acosada. Cuando pues dices, no, a ver, ella es una No, funcionaria del Estado mexicano, como que está al frente de una sí, agencia del Estado, eso no sí es, fue periodista, fue buena reportera, sí, sí, claro, pero ahorita es una funcionaria del Estado mexicano, claro. que Es además Notimex. es sobre ella, sobre quien pesan como funcionaria del Estado las acusaciones de agresiones a colegas periodistas que han sido críticos a un movimiento que en cualquier caso siempre va a ser legítimo, como es el de una huelga de trabajadores, y con el Sí, que es imposible no tener empatía. Pero bueno, pues es el único en lo que ha intervenido, pero desastrosamente, sí, este, Rosario, Rosario Piedra Ibarra. Y luego en otras cosas, ¿no? Fue ella la que sacaban, porque luego unos grupos, pues, feministas tomaron, ¿no? Las instalaciones de la sí, comisión, unas ahí en el centro. sí, una parte de las que están ahí en el Sí, centro histórico de la Ciudad de México, y luego encontraron que sí, unas listas, ¿no? Ahí de carnes que compraban filetes y demás. Y bueno, una cosa que nada tenía que ver con lo fundamental, ¿no? Pues la defensa de los derechos humanos. pues que es norteña, güey. Es de Monterrey. Sí, pues norteño come carne. Bueno, sí, sí, pero, Una en fin, carnita asada ahí en la azotehuela, hombre. en la Sotehuela. En la Pues azotehuela sí, ahí de la función. ¿Se va a lo hacer o cierto es no se va a que hacer? sí, bueno, es que está padre, ¿no? Para el anecdotario está muy padre, pero sí ha sido terrible estas cosas. Estas Sí, imposiciones han sido terribles, porque además, pues no han dado resultado, Arturo. sí, fue una mala, pero creo que también estamos ante un presidente que tiene esta lógica del presidencialismo duro, Sí. y que concentra, no necesariamente dictatorial, porque luego yo veo, No, 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 tampoco, no es tampoco. dictadura, pero sí es un presidencialismo duro Pero que como Varguitas. tendiente a la concentración de poder, ¿no? Y de funciones. Sí, Eso es indiscutible. Y es, además hay que decirlo, no engañó. Así estaba el proyecto de nación, así estaba el proyecto 18. a lo mejor no nos engañó a muchos, pero la inmensa mayoría no lo esperábamos así. Y como no lo esperábamos así, y esperábamos otra cosa, no nos dimos a la tarea quizá de revisar lo que tendríamos estas propuestas para saber cómo venía el asunto. Es que yo no puedo dejar de asociarlo con esa ya famosísima escena, ¿no? De la película aquella, este, donde el presidente le dice el presidente de la República, aunque no se dice ahí, le dice a este presidente municipal de apellido Vargas, y de veras, Varguitas, ¿de veras cambiaste la constitución tal por cual? Le digo, pues sí, sí la cambié. Este, podía hacerlo y lo hice, ¿no? Pues bueno, en fin,
Que por cierto, la libró Damián Alcázar. No sé si viste la nota, le estaban acusando de, así como a los influencers, de haberse metido en Sí. la elección de Michoacán y ya el tribunal dijo que no, que Sí, estuvo parece que dentro de... ya la libró, sí, Sí, sí. Bueno, sí, ya vamos, yo creo que le dieron demasiada importancia. Finalmente Alcázar es un actor y los actores, aunque son muy famosos, pues a veces no, como que no se caracterizan así precisamente por su sapiencia política. pues es que además en ese caso yo creo que hay una definición ideológica muy clara de Damián Alcázar, una definición López Obradorista muy clara, Uh que -huh. a final de cuentas pues le permite usar su imagen pública y su alcance para dar un mensaje, ¿no? Sí, Eso es distinto a cuando hay una operación coordinada. Yo ahí sí creo que vale la pena por hacer el dinero. distingo por dinero y con la premeditación de violar la ley electoral como lo hizo el Como en el Verde. caso O sea, del verde ecologista. es que sí es distinto. A ver, uno como ciudadano, bueno, a lo mejor uno como periodista no, pero cualquier ciudadano no debería. Uno, no sé, es mi punto de vista. Hay periodistas que sí dicen, yo soy periodista militante y a mí me parece respetable. No, no, yo no tengo una... Pero eh, acláralo cuando menos, porque brother. es un ejercicio de Acláralo. transparencia. O sea, Sí, sí. a mí no me molesta que, y lo veo con algunos colegas que además he respetado mucho a lo largo de sus trayectorias y que hoy están, definitivamente decantados al López Obradorismo, Sí, bueno. pero que lo dicen, ¿no? Mira, el caso de los moneros es Hernández, me parece a mí el prototipo. muy transparente, ¿no? A ver, yo Eh, eh, simpatizo. ¿Sabes qué? Yo lo que he hecho es dejar de ver las caricaturas de Hernández, punto. Y a mí Hernández, de verdad, Patricio y Hernández me encantaban. El Guerra no se diga, el Fisgón, bueno, ¿para qué te cuento? Pero, pues, en el caso de Hernández particularmente, no, pues bueno, mientras le dura la militancia López Obradorista, pues ya no. Y si le dura para siempre, pues ya para siempre no, ya no lo veo. Y así tan simple, lo respeto mucho, porque hay que respetarlo, o sea, hay que respetarnos entre nosotros, más allá de nuestras... Sí, si le vamos al como, América o le vamos a las Chivas, pues yo te respeto, mano, es igual. como yo y también lo digo, también tengo un profundo respeto por algunos colegas periodistas de latinos o de mexicanos contra la corrupción. Ahí la diferencia es que ellos pues hacen su trabajo periodístico, aunque los dueños no son muy transparentes, ¿no? Y eso es distinto. Bueno, Este, no pero tienen la culpa. pero profesionalismo hay Sí, en sí, todas partes y uno respeta, ¿no? Como Bora. como Bora, yo respeto, respeten a Bora. Sí, bueno, a ver, entonces, volviendo, yo te digo, Damián Alcázar, te botas de la risa con sus personajes, este de Varguitas y el del mojado, este del infierno, de la película del infierno, el mojado que regresa a México, es muy cómico, es buen actor, a mí me gusta cómo actúa, pero hasta ahí yo no creo que sea muy bueno en el análisis político, pero le respeto su postura política, pues se la tenemos que respetar, faltaba más, pues es un mexicano igual que nosotros, entonces, caray, pero creo que se ha hecho demasiado ruido con esto. Y me parece, son las redes. Aquí sí, definitivamente, son las redes. Se ha hecho mucho ruido. Pues él tiene su preferencia, ya lo decías tú, es militante no de izquierda, es militante de la corriente de Andrés Manuel López Obrador. Vaya para donde vaya López Obrador, para allá van Pues gente como Fisgón. Alcázar. Y bueno, pues ni hablar, bien hecho ya ellos. Pues sí, uno tiene que ser, yo creo que tolerante, porque bueno, de eso se trata el pluralismo. Pero ¿por qué estábamos hablando de esto? ¿Por qué Al- estamos hablando Algo de...? iba, es que yo creo que lo dije para justificarme de alguien a quien me iba a sonar Alfredo y ya se me fue la onda. No, Pero no, si me no, acuerdo, digo, ahorita le damos la repasada. En cualquier caso, bueno, pues el asunto Ebrard, maestro Alfredo, se destapó, volvió el asunto a la mañanera, ¿cómo viste? pues a ver, es que a ver, yo creo que si el destape de Ebrard y de los demás, hubiera sido
auténtico, genuino, ¿cómo se dice? Sin pensarlo, vamos, espontáneo. Yo creo que hubiera habido una reacción conociendo a aquel, como lo conocemos. Vamos a decirle a aquel, digo, no peyorativamente, sino bien, ¿no? Conociendo a aquel como le conocemos, sí se hubiera enojado. La verdad es que si hubiera enojado, hubiera dicho algo, ¿no? ¿Qué traen? Pónganse a trabajar y déjense ahí de estar haciendo futurismo. Ahorita la patria nos necesita, en fin, cosas de ese estilo. Pero no, salió, no, pues está bien, no, pues yo lo respeto y tiene derecho. Y a mí eso lo que me dice es que o les dieron luz verde para manifestarse o de plano les dieron la indicación de que se destaparan. Y vámonos adelante, porque esto libera presión de otros temas muy, pero muy peliagudos en estos momentos, muy, muy difíciles de manejar, que están metiéndole ruido al... Te veo reír y no sé de qué te ríes. Se están burlando de que se me fue la onda y ya me Sí. acordé, fue porque estaba diciendo que fue la postura de Damián Alcázar que lo hace con toda independencia y entonces hice esta digresión hacia los periodistas. Pues la hicimos juntos, pero, ¿no? Pues está bien. Sí, pero luego los amigos, amigas que nos hacen favor de seguir, mira, hasta me sonrojé la pena. Oye, es que a ver, la digresión es válida, pero dicen por ahí ya chochean. siempre y cuando retomes el hilo, ¿no? Sí, no, pero ya me acordé. La digresión vale, porque la digresión enriquece, pero si te va la huila, como se dice, se te va el hilo de la huila, pues ya, ya te pierdes, ¿no? Pero bueno, qué bueno que ahí tenemos a los jóvenes que están atentos y muy, 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 muy puntuales para señalar y hacernos entrar en razón. Híjole, pues bueno, yo creo que aquel sí les dio el banderazo. Fíjate que yo me inclino más que sí no fue que le pidieran permiso, oiga, me da chance de destaparme, porque ya yo digo que ya estamos a la mitad del sexenio y yo creo que ya es tiempo de que nos dé chance. No, yo más bien creo que sacó la bandera verde y les dijo, órale, fórmense y vámonos, porque hay que despresurizar el ambiente porque ya traigo demasiados fierros en la lumbre. Sí. Demasiados fierros en la lumbre. Sí, yo creo que, y también para tomar bajo su control el tema La sucesorio, sucesión. pues Pues sí, claro, que se empezó a adelantar a partir de la línea 12, porque el Monreal muy vivo luego dijo yo justo. mero, Lo ¿verdad? decíamos, ¿te acuerdas? Lo decíamos. Lo dijimos en su momento, o sea, En Río su momento. Revuelto, con Sheinbaum ahí golpeadilla en medio de la bronca Y el que se fue a Francia precisamente por la línea 12, fueron zarandeados duramente y entonces a Río Revuelto ganancia de monrealistas, ¿no? Exacto. Eso, pues me parece que fue lo que precipitó la sucesión, además de algunos destapes en secreto que finalmente luego trascendieron y que a final de cuentas le va a haber dicho López Obrador, pues entonces yo, sí, pero yo digo cómo, ¿verdad? O sea, Claro, ¿y quién? claro. A mí no me van a rebasar. Como A mí cadenero no de me van a... Anto, tú sí, tú no, ¿verdad? Pues, este, A para ver, eso es el presidente. ¿A poco tú crees que aquel se le olvidó cuando hizo el recuento de los gallos, para utilizar otra frase del pasado, Arturo, allá de los 60 por allá? Eran los gallos, los tapados y los gallos. Entonces, cuando aventó al palenque a sus gallos, ¿tú crees que fue un olvido la omisión a Monreal? No, dos Claro que veces. no, claro que no, porque Monreal había querido, la verdad sea dicha, agandallar, aprovechando el asunto de la línea 12 y lo golpeados, lo bocabajeados que estaban, particularmente Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Híjole, pues yo creo que vamos a seguir hablando 2 años y medio más del proceso sucesorio, Alfredo. No, hombre, es que yo creo que no, Arturo, no tanto. A mí me parece que se están precipitando
las cosas, ¿eh? Pues algo tendrá que hacer, algo tendrá que inventar el presidente para que la inercia de la sucesión no lo rebase, no lo vaya a revolcar. Claro. Que a mí no me gustaría, porque la presidencia pues, es una cosa seria y mientras estos pues están ahí dándose hasta con la cubeta en sus afanes presidencialistas, pues se llevan de encuentro, la verdad sea dicha, al presidente y a su plan de gobierno, ¿no? A su visión de la segunda mitad de su sexenio, y se llevan de encuentro a todo. Y a mí no me gustaría ver eso. A mí me gustaría que el presidente encontrara la manera de frenar esto. Debe de frenarlo, ¿eh? Pues sí. Alfredo, son las 8:34, creo que es momento del control deportes. Vamos a control deportes. ¿Ustedes recuerdan quién es Alfredo Gustavo Alatriste? ¿Les suena el nombre? Gustavo Alatriste Pues, era esposo de Silvia Pinal. De Silvia Pinal. En los 50s. Y en esa época salió a buscar financiamiento para la película Viridiana, que dirigió De Buñuel. Luis Buñuel, exactamente. Encontró auspicio, encontró patrocinio, mejor dicho, en el equipo de fútbol de la Real Sociedad. Elías Querejeta, que era un jugador que solo había jugado 6 temporadas en este equipo, convenció a sus compañeros de la Real Sociedad, ya en el retiro, de invertir en una empresa que se llamaba Laponia Films. En esta empresa, estos jugadores invirtieron para poder financiar la película de Luis Buñuel. En una de estas anécdotas que nos deja el fútbol, ¿no? De que no todo es la cancha y tiene estas conexiones. La película, pues pasó por varias peripecias, no fue autorizada, sin estar autorizada todavía para su exhibición. Fue invitada para participar en el Festival de Cannes, y en el Festival de Cannes incluso se llevó sin terminar. Aún así ganó la Palma de Oro, pero no estaba permitida su exhibición, y se permitió hasta 1977. Para 1977, pues la empresa Laponia Films de los jugadores de la Real Sociedad había quebrado porque pues no habían recibido, habían invertido 1.250.000 pesetas. Que era un dineral. Un dineral. Invirtieron ese dinero en esa película. Para entonces ya había quebrado la película, la empresa, perdón. La película se exhibió y ellos solo recibieron 20,000 pesetas, perdón, de retorno. Esa es la historia que quería contarles hoy, porque pues muchas veces parece que estos equipos se quedan solamente en segundo plano y tienen grandes historias que siguen siendo parte del deporte, parte de la cultura de nuestro siglo o de nuestras generaciones. 1955 no es tan lejano, ¿no? O sea, mi mamá ya había nacido en ese entonces. Fíjate, ya que algo está padrísima la anécdota, la verdad. Y para hacerla un poquito más amena, les voy a recordar, si saben, y si no, pues lo van a saber. Gustavo Alatriste Gustavo Alatriste está basado el personaje de Arturo Pérez Reverte. Arturo Pérez Reverte tiene una serie de 6 novelas que se llama El Capitán Alatriste, Las aventuras del Capitán Alatriste, así se llama. Extraordinariamente exitosa en ventas, es un fenómeno editorial en su momento, Las aventuras del Capitán Alatriste de Arturo Pérez Reverte, y el personaje principal
el capitán Alatriste, que se llama Diego Alatriste y Tenorio, es el nombre del personaje. El apellido de Alatriste se lo puso por Gustavo Alatriste, ese Gustavo Alatriste del que tú hablas en la anécdota, maestro Santillán. Mira, las conexiones. Y para terminar la historia, que también tiene que ver, pues, bueno, que ya no es considerado tanto deporte, pero la anécdota termina en que la película, como no está autorizada y para poder llevarla a Cannes, se la llevaron clandestinamente, en una camioneta debajo de capotes de 2 picadores que iban a torear a Francia, y se la llevaron de contrabando para poderla exhibir en Cannes. Toda una historia esta de Viridiana, una película muy reconocida de Buñuel, que fue financiada por 11 futbolistas de la Real Sociedad de San Sebastián. Maestro Santillán, muchas gracias. Más tungados. Muchas gracias, nos vemos mañana. Hasta mañana. Pues muchas gracias al maestro Arturo Santillán, muchas como gracias. siempre esta sección, pues que nos trae perlas de cultura. Como un enfoque diferente del deporte, Arturo. Claro. Sí. Oye, Viridiana, fue una hija de Silvia Pinal. ¿Ah, sí? Muy guapa, que falleció prematuramente, muy joven, en un accidente automovilístico. Vaya. Guapísima, Viridiana. Le puso Silvia Pinal a su hija Viridiana porque ella fue la protagonista de la película Viridiana de Luis Buñuel. En fin, bueno, anécdotas. Ya no nos vayamos a la digresión porque luego no regresamos. Tenemos que hacerle como Hansel y Gretel, dejar migajas para retomar el camino, mano, porque ya ves cómo nos ponen. Oye, pues mira, los escándalos de corrupción están al día. Yo insisto en que a partir del día de hoy, que ha iniciado la promoción de la consulta popular para enjuiciar a servidores públicos del pasado, creo que es la forma más correcta de resumir la pregunta, pues va a motivar una serie de informaciones en estos días. Informaciones que sin duda son relevantes por un ejercicio de memoria, pero que claro tienen una intencionalidad política, que es tratar de conseguir una amplísima votación o participación ciudadana para poder pues procurar que el ejercicio sea vinculante. Yo no sé si lo vayan a lograr, honestamente lo dudo. Yo también. Lo digo con todo respeto, sé que hay gente que está pues en la idea de que la consulta popular es un ejercicio de inclusión y de participación ciudadana que reclama la participación, etcétera, las cosas que se dicen en este tipo de ejercicios, que además en este caso concreto de la consulta, pues es inédito, es la primera vez que se hace una consulta popular nacional pues claro, hay expectativas para quienes simpatizan como para quienes no simpatizan con el actual gobierno. En cualquier caso, va a ser un buen escenario, me parece, que independientemente de esa consulta y de sus propósitos políticos, para recordar algunos episodios de corrupción del pasado que han quedado en la impunidad, y no solo de corrupción, también de violencia política, de represión, de procesos represivos, de autoritarismo y de todo lo que han sido los malos gobiernos históricamente en este país. Y en ese contexto hay algunos escándalos que, estando en proceso, en juicio de corrupción, pues no han prosperado. O sea, hoy llamó mucho la atención, por ejemplo, este artículo del New York Times, hablando de que, bueno, la protección de Israel, de que hay una protección de los industriales de la seguridad israelitas o israelíes, no sé cuál sea la forma correcta, pero de proteger a Tomás Herón, quien es reclamado por la justicia mexicana por la desaparición de los 43 y también por la tortura de algunos de los presuntos implicados. Pues pero eso es, bueno, no, adelante, perdón, adelante. Está el caso Lozoya, del que no sabemos mayor cosa, ¿no? Creo que
ha habido ciertas expectativas en algunos momentos, luego los asuntos se caen. La información más reciente que tuvimos pues fue hace una semana cuando salió lo de Ildefonso Guajardo, aparentemente con la acusación de haber sido sobornado por el asunto de agronitrogenados, el mismo por el que encarcelaron y lo liberaron a Alonso Ancira Elizondo, el presidente de Altos Hornos de México, Grupo Acerero del Norte. Y tenemos el caso de Rosario Robles, que hoy pues tuvo un giro muy peculiar, porque es un proceso del que sabemos poco. O sea, lo que se supo fue el año pasado, este año ha transitado entre primero, pues la confirmación de que se mantiene en prisión preventiva, segundo, en una serie de escarceos o de intentos de negociación para convertirse en testiga colaboradora de casos de corrupción más grandes, que sin embargo no tuvo una buena conclusión con la Fiscalía General de la República, de manera que ella sigue presa, y en ese contexto, el día de hoy, Alfredo, se da a conocer que renuncia a su abogado, que yo creo que ya tenía una cierta inconformidad desde hace meses. Sí, pero ahora el abogado renuncia justamente porque Rosario Robles nunca le mandó, le entregó, le proporcionó, le hizo llegar algunas pruebas, algunos documentos, vamos, alguna información, pues para poder iniciar estos acuerdos, estos arreglos. A ver, mira, yo tengo esto, pues a ver, vamos negociando. Dijo, pues no me dio nada, ¿cómo lo defiendo? Entonces va a quedar entredicho mi eficiencia como abogado, y ante eso, pues mejor me retiro a tiempo, y ya se quedó sin abogado defensor Rosario Robles, que por otra parte, pues sí tienes razón, su caso se enfrió mucho, aparte de las razones que ya esgrimíamos, pero también, Arturo, porque, pues seamos claros, con tantos escándalos que ha habido en los últimos tiempos, digamos en los últimos meses, pues es lógico que un caso como el de Rosario, que si bien ocupó las primeras planas en su momento, ahorita ya es como que está en un impasse infinito, interminable. Ahí está, Rosario, sigue encarcelada, le negaron la posibilidad de salir de prisión y mantener como un arresto domiciliario, cumplir su condena en casa. Ella, por su parte, se cerró a entregar pruebas y demás, información, y bueno, entre estas dos cosas, yo creo que se apagó, aunque ahí están los rescoldos, ¿verdad? Están las brasas, pero se apagó el caso, ¿no? de Rosario Robles, se apagó en cuanto a su difusión mediática. Sí, y luego había esta versión de que estaba mal de salud, de que además se cayó. A mí siempre, y creo que lo comentamos cuando, no recuerdo, pero tengo la idea de que ya lo había dicho, que cuando dicen que alguien se cae en la cárcel, se cayó bien feo y está lesionado, entonces me hace que no se cayó, ¿verdad? No se cayó. Yo me caí, pues es otra cosa. Sí, hombre. Pero, pues, a saber. Pero parece, a ver, es que de pronto sí, es que me siento mal, es que ya tengo padecimientos, y pues el encierro está agravando mis padecimientos, y entonces cuando hay voluntad política, Arturo, esa es una excelente salida, un excelente argumento para excarcelarlos. Pero cuando hay la voluntad política, por ejemplo, de aquel, si tuviera con eso basta, con la voluntad política de aquel, ya hubieran mandado a cumplir su condena en casa a Rosario Robles, pero parece que la orden ha sido tajante, no sale. No sale, y no hay negociación, no hubo margen de negociación. Pues como con el Bester. Sí, hay una razón que me parece que yo al principio la dudé cuando en alguna oportunidad tuve posibilidad de hablar con alguien de la Fiscalía General de la República como parte de mi chamba de reportero. Me decía,
lo que pasa es que la información que ofrece Rosario es aire, o sea, no hay nada que pueda ser útil judicialmente para avanzar en otros casos, como ella presume en sus declaraciones o en las comunicaciones que ha dado, ¿no? Y me parece que lo que ha ocurrido hoy con el abogado confirma esa versión, porque yo tenía la idea de que no, pues tienen consigna, entonces, aunque ella tenga sus pruebas, pues no la van a... Pero lo que dice el abogado el día de hoy me parece que, es decir, lo que se sabe de este retiro del abogado el día de hoy, pues parece que confirma justamente eso, que no hay nada, ¿no? O no hay, y en este caso, pues no puedes entregar lo que no existe, o sí hay, pero no lo quieres soltar, Rosario Robles. Ha faltado negociación, pero otra vez, si alguien de la fiscalía viera, hay un guiño, alguna señal del parte del presidente, de la presidencia de México, de que, bueno, pues si hay una posibilidad ahí, bueno, pues que se libere. Pero si ven que no la hay, ellos tampoco lo van a mover, porque, a ver, los cargos que ha tenido Rosario Robles en el Estado mexicano, en el gobierno mexicano, han sido de alto nivel, Arturo. Pues sí. Es una mujer que sabe, y Jefa de sabe mucho gobierno, más de lo que ha dicho. jefa de gobierno, dirigente del PRD, pero en los últimos tiempos, 2 secretarías de Estado No más, en un sexenio. oye, Y además secretarías que manejaban mucho no dinero. un chorro presupuestal, un docto presupuestal, ¿no? No, Era toda la lana pasando por ahí, pues para la estafa maestra y otras estafas y que se han... otras, claro. Entonces, de que tiene información, tiene, pero ha faltado ahí. Vamos, los norteamericanos son muy prácticos, a ver, se sientan y a ver, ¿qué me vas a dar? Yo sé que tú sabes, y en la medida, mira, tu condena es más o menos de 80 años, así que vamos bajándole, pero ¿cuánto me le puede bajar? Pues, ¿cuánto me puedes dar? A ver, esta información, oye, está buena, pues ya tienes 10 años menos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Digo, estoy siendo muy burdo en esto, pero en esencia, así se da la negociación entre las autoridades del gobierno norteamericano y los presuntos delincuentes, los procesados, vamos, bajan sus condenas en la medida que ayudan al gobierno a, a atrapar peces gordos, a incautar grandísimas sumas de dinero, estamos hablando de millones de dólares. Entonces dicen, bueno, pues te voy a dejar una condenita ahí, por ahí de pues, algunos 2, 3 años. Lo hicieron con el ex gobernador de Coahuila, Jorge Torres López, por ejemplo. Así es. Y bueno, Pero, Alfredo, hay un tema que ya para ir cerrando, porque además nos falta todavía Alcázar, y yo tengo más de 20 años escuchando, que es pues el de las pensiones, jubilaciones. A mí me han espantado desde que inicié mi vida laboral, porque bueno, pues no me toca este asunto de la seguridad oye, sí, social. Soy de estas generaciones que ya crecieron con el Afore y viendo cómo tu cuentita va creciendo y luego no, se reduce con algún movimiento del mercado y dices, híjole, con eso no lo hago más que para un año, pero bueno, así están las cosas en estos países que abrazaron el neoliberalismo. Me acuerdo muy rápido, pero quiero decir que cuando surgen todo esto de las primaveras, que justo están cumpliendo una década, las primaveras árabes, ¿no? Y luego viene el movimiento de los indignados en España con toda esta inspiración en Stefan Hessel, el filósofo francés, que justamente ponía estas cosas sobre la mesa diciendo, a ver, ¿cómo que ahora cuando este país y los países del mundo han tenido las ganancias más exorbitantes de toda de la toda la historia. historia de la humanidad, nos salen con que no hay dinero para las pensiones, con que no hay dinero para la seguridad social, con que los sistemas, o sea, han sido los grandes negocios de las transnacionales, de los peces gordos del gran capital y de los políticos corruptos que se han asimilado a estos procesos económicos a costa de la vida y el futuro de las personas.
Esto lo digo yo que pues ya no quepo ni en el millennial tardío, o sea, ya soy cuarentón, ¿no? Pero cuando piensas en los millennials y en la generación que viene, dices, ellos ya ni siquiera tienen en el horizonte la idea de No, la pensión. no, pero además ni lo contemplan, lo cual me parece muy malo. Pues sí, pero ha resultado como parte de una, digamos, normalización del despojo de los derechos laborales fundamentales a los que todos tendríamos que tener derecho en un estado de bienestar. Se han Elementales. hecho algunas reformas, pero bueno, el caso es que esta amenaza de la crisis de las pensiones tiene algunos picos y el día de hoy pues ha tenido una expresión particularmente además pues en ex trabajadores del Estado mexicano, Alfredo. Sí, sí, vamos, en el mundo entero, las pensiones son un problema irresoluble. Alguien decía por ahí, no, es que por eso inventaron el COVID, ¿no? El coronavirus, para deshacerse de los viejos pues, que se están chupando las pensiones y que ya no aportan. Pero bueno, anécdotas demás. Lo cierto es que es un verdadero problema que no tiene solución, lo de las pensiones. Pero como tú decías, a ver, después de 30, 40, 50 años de servicio, de estar generando riqueza y recursos, como de pronto a un trabajador le dicen que ya no hay posibilidad de que se pensione, vamos, que ya no tiene la posibilidad del acceso a una vejez digna. En fin, hoy el gobernador, no, el presidente, luego de las protestas de los jubilados del Seguro Social en demanda de pagos por cesantía y vejez, el presidente López Obrador aseguró que se les está atendiendo, pero que lo que pide no es posible. A ver, pues los está bateando. O sea, sí lo estamos atendiendo, pero no los vamos a solucionar. Se les está recibiendo, como ya se les ha explicado, que esto que ellos están solicitando no es posible. No solo es un asunto legal, sino que se les estaría dando más de lo que reciben otros trabajadores. Entonces ya se les explicó. Sin embargo, se va a continuar el diálogo, dijo desde Palacio Nacional López Obrador, que él lo ve como que ya como que sería darles una doble pensión a estos trabajadores que se están manifestando. Los jubilados, dice él, piden lo imposible. Caray, algo está mal. ¿Dónde está la riqueza que generaron estos trabajadores en su vida útil? Pues bueno, y yo creo que es un tema al que vamos a tener que darle seguimiento porque seguro no va a ser únicamente el IMSS. Debemos volver sobre eso. Pues claro. Pero pues es la hora de los libros en Notas sin Pauta, la hora de Ezra Alcázar. Son extraños los libros que logran estar en la mesa de novedades durante más de un mes. En una industria que vive en la urgencia de la producción de contenidos en masa, del consumo veloz, esas cosas no suelen suceder. Las editoriales y los diferentes sellos pelean por un espacio en esa mesa tan necesitada. Es todavía más difícil cuando el libro es de una autora casi desconocida, pues estamos hablando de una primera novela que además es cobijada por una editorial independiente. Ese es el caso de Cometierra, de Dolores Reyes, una novela que salió publicada en 2019 y que pronto se puso en la boca de todos y de todas, de lectores y de no lectores, de los que se acercaban porque querían conocer el dolor y las historias que una joven de 15 años cuenta sobre el terror
del feminicidio, sobre el terror de la violencia. Esta novela, como ya les dije, Dolores Reyes la publicó en 2019 y pronto llegó a un sinfín de festivales. Finalista del Premio Memorial Silverio Cañada, que otorga la Semana Negra a las mejores novelas policíacas, a la primer novela. Pronto empezó a llegar a todos nuestros países, desde Argentina, y ha sido traducida ya a un montón de idiomas, llegando a la venta de más o menos unos 20,000 ejemplares. Esta novela, que ha llegado aquí distribuida por la distribuidora Océano, cuenta la historia de Cometierra, una chica de 14, 15 años que vive en la periferia de Buenos Aires, como su misma autora, y que desde pequeña descubrió que al comer tierra podía tener una conexión con cuerpos, con personas que habían tenido contacto con ellas. Así veremos la historia de Cometierra, que vive huérfana con su hermano, el Walter, pues su madre ha muerto y no tuvieron ni siquiera el dinero para comprarle el ataúd, y su padre es un padre ausente. Una de las primeras escenas que ve Cometierra al probar la tierra de su propio jardín es la escena de cómo su madre fue asesinada por su padre. Esta novela, que aborda los problemas del feminicidio, de la misoginia, del machismo y de la desigualdad, logra acercarse a terrenos muy oscuros a través de una escritura ágil, con frases muy cortas, con muchos argentinismos, pero apta para todo el público. Esta novela impresionantemente ha llegado a las lectoras jóvenes de Argentina, que han pasado el PDF de un lugar para otro, cosa que por otro lado le ha hecho un tanto alegre a su autora, independientemente de las implicaciones que eso pueda tener por la conexión que han llegado a tener las chicas que son hijas huérfanas del feminicidio, o que tienen una relación o han tenido una experiencia, como casi todas las mujeres, con la misoginia, con la violencia que se tiene contra el género femenino. Dice Cometierra en el capítulo 16 de esta novela: me acosté en el suelo sin abrir los ojos. Había aprendido que de esa oscuridad nacían formas. Traté de verlas y de no pensar en nada más, ni siquiera en el dolor que me llegaba desde la panza. Nada, salvo un brillo que miré con mucha atención hasta que se transformó en 2 ojos negros, y de a poco, como si lo hubiera fabricado la noche, vi la cara de María, los hombros, el pelo que nacía de la oscuridad más profunda que había visto en mi vida. Cometierra, de Dolores Reyes, es una obra necesaria que seguramente disfrutarán mucho, y Dolores Reyes, una escritora que no podemos perdernos. Acérquense a esta novela publicada por la editorial Sigilo. Pues muchas gracias a Ezra Alcázar, siempre interesante su comentario, Alfredo, y pues llegamos al final de esta emisión. Pues sí, ya nos vamos, casi agotamos los temas, se nos quedó, como siempre, alguna cosa ahí en el tintero, pero creo que fue una revisión bastante amplia y pues hasta donde pudimos profundizar en algunos temas para yo insisto en esto, mucho, insisto, recalco, subrayo, para entender juntos, nosotros y el público, nuestra audiencia, para tratar de entender juntos lo que sucede en nuestro país y en el mundo. Gracias a ti, Arturo, gracias a la audiencia, que tengan muy buenas noches, hasta mañana. Buenas noches, hasta mañana. Se quedan en disenso, no se vayan de Notas sin Pauta. Gracias.